Después de la noche de descanso recuperé mis energías y para mi sorpresa, al amanecer me di cuenta que estaba lloviendo, lo cual causó en mí una emoción muy especial. El olor a tierra mojada me recordaba la fragancia de mi hormiguero y todo lo bueno que en él había. Compañerismo, seguridad, sentido de pertenencia, propósito de vida y respeto al creador. La humedad del aire intensificaba el olor de las flores y la hierba, que llegaban a mi ventana invitándome a salir. No pude resistir ese llamado y aprovechando una abertura salí fuera. De repente llegaron a mí esas sensaciones de estar unida al resto del universo. Las abejas y las mariposas andaban alborotadas festejando con las gotas de agua que quedaban sobre las hojas y los grillos y los pájaros cantaban, como agradeciendo a la madre naturaleza la bendición de la lluvia. Olvidándome un poco de mis obligaciones, subí a un pequeño árbol que estaba cerca de la ventana. El solo hecho de sentir la corteza del árbol bajo mis patas me hacía sentir bien. El ruido de la brisa al pasar entre las hojas y el vaivén de las ramas que bailaban con el viento me recordaban a la perfecta armonía de la naturaleza, en donde los seres vivos, como integrantes de una gran orquesta, cantaban permanentemente un himno a la vida, a la abundancia, a la belleza y a la bondad del Creador. Repentinamente caí en cuenta de que los humanos, a través de sus formas de vida basadas en eso que llaman progreso, se habían desconectado del resto del mundo, fabricaban materiales que no se encontraban en la naturaleza, que por lo tanto no podían ser incluidos en esos sistemas de reciclaje que han funcionado por millones de años manteniendo el planeta limpio. Utilizaban sustancias químicas sintéticas que contaminan el agua y el aire, realizando actividades que dañan a los otros seres vivos sin mostrar ningún respeto hacia su derecho a la vida. Dentro de la casa de la familia Poco Queda, nunca había podido percibir esa frescura que se siente en el ambiente natural. Los muros de su casa los han encerrado en un muro rígido, vacío, en donde la luz del sol y el aire limpio se consideran cosas del pasado. El cantar de los pájaros y el murmullo del agua al correr libremente se han cambiado por ruidos disonantes y a los que Yasmín llama música. Desgraciadamente, los seres humanos, en lugar de trabajar junto con la naturaleza, han decidido esclavizarla y abusar de ella, y por lo visto ahora se han dado cuenta que al igual que otro ser vivo, la naturaleza se defenderá haciendo que los seres humanos desaparezcan de la faz de la tierra. No se han dado cuenta que están cometiendo un suicidio colectivo, ya que al alterar las condiciones del planeta destruyen todo lo que necesitan para vivir. Mientras meditaba en estas cosas, me dedicaba a pasear por las ramas del arbolito, recordando el mundo al que yo pertenecía. Mordisqueaba alguna hoja tierna, percibía la presencia de otros animales que también estaban en el árbol e intercambiaba información con otras hormigas, aunque sabía que no era de mi hormiguero por el olor que despedían. Después de pasear un poco y de refrescarme las gotas de agua de lluvia había dejado, decidí regresar a la casa porque utilizaría el día observando la vida de Joaquín. Por eso, con nostalgia, me despedí temporalmente de mi mundo para regresar al mundo de los humanos. Finalmente llegó la hora de empezar a trabajar el día dedicado a Joaquín, que ya se esperaba para ir a la cocina. Doña Florinda trabajaba en ella cuando apareció don Pánfilo con su actitud acostumbrada de indiferencia y sequedad. Buscando romper la monotonía, ella preguntó: «Anoche no te sentí llegar, ¿cómo te fue?». Para mi sorpresa, don Pánfilo contestó que de buena manera y sin los desplantes de machismo acostumbrados. Nos quedamos hasta tarde en la oficina y luego fuimos a cenar. Estamos haciendo inventario en la oficina y eso nos entretiene mucho porque es muy laborioso. «Pues qué bien que dormiste tranquilo», concluyó doña Florinda. En ese momento llegó el niño y se sentó a la mesa viendo a su papá. Parecía tratar de descifrar el estado de ánimo de don Pánfilo. Un poco temeroso, se acomodó en su silla y luego dijo: «Buenos días, papá». En tono grave, don Pánfilo le contestó: «¿Qué tal? ¿Listo para la escuela? Recuerda que debes cumplir tus obligaciones, porque los hombres deben ser fuertes y cumplidos y no deben de tener miedo. Solo así las personas te darán tu lugar y considerarán que eres importante». Joaquín volvió a ver a doña Florinda, quien una mirada llena de ternura trataba de compensar la sequedad de su marido. Él, con un gesto de su mano, le indicó que se quedara tranquilo. Sin perder tiempo, se acercó a la mesa trayendo el desayuno de su hijo. Sin más diálogo, Joaquín se dedicó a comer su cereal y licuado de frutas. Era evidente su nerviosismo por la presencia de don Pánfilo, quien con actitud poco cariñosa creaba un ambiente tenso y difícil de respirar. Repentinamente y en forma involuntaria, Joaquín derramó el vaso de licuado. Inmediatamente don Pánfilo explotó diciendo: «Te digo que eres un bueno para nada. Solo sirves para hacer torpezas y nunca podrás hacer nada en la vida. No sé qué hice para merecer una familia tan inútil como la que me tocó. Es por eso que yo nunca he podido hacer nada en la vida, porque estoy rodeado de pura gente inservible. Levántate y limpia ese cochinero que hiciste». El tono de voz y los gestos de don Pánfilo revelaban todo el mal interior que sentía, y era obvio que el incidente del licuado era solo una oportunidad para liberar la presión que llevaba acumulada siempre en su pecho.
El niño, visiblemente lastimado por las palabras de su papá, se levantó y como pudo limpió la mesa. Doña Florinda trató de consolarlo con un abrazo, pero Joaquincito no le permitió salir precipitadamente de la cocina. Apenas tuve tiempo para acomodarme la mochila porque Joaquín la recogió rápidamente, ya que lo esperaban fuera de la casa otros niños para irse a la escuela. Gracias a la brusquedad de Yasmín, los movimientos del niño no me sorprendieron tanto, y el viaje hasta el carro resultó menos agitado. Varios niños estaban ahí, y cuando Joaquín llegó todos lo saludaron. La señora que manejaba el carro le hizo un cariño mientras le decía: vámonos porque se nos hace tarde. Para mi sorpresa, los niños estaban más tranquilos que los compañeros de Yasmín. Estaban en calma y me daba la impresión de que sus vidas todavía no eran afectadas por esas exigencias y complicaciones sociales que se presentan en los jóvenes de más edad. Aunque había niños y niñas, esa atracción hacia el sexo opuesto no se manifestaba todavía y podían convivir en una forma más natural. Miraban por las ventanas del automóvil sin tratar de llamar la atención de los otros niños y se sentían más libres de esas presiones psicológicas que aparecen cuando las personas se hacen adultas. Joaquín se veía callado, sin duda por el incidente con don Pánfilo. Los otros niños ponían poca atención en él ya que estaban más entretenidos con lo que pasaba fuera del carro. Aprovechando el momento de quietud me dediqué a revisar la mochila y para mi sorpresa encontré las mismas delicias que había descubierto de la mochila de Yasmín: pedacitos de pan, granos de azúcar y sal, una paleta nueva y muchos otros pedacitos de cosas que me resultaban apetitosas. Por lo visto los seres humanos eran un poco ordenados y limpios. En el hormiguero nosotros teníamos que ser muy cuidadosos porque cualquier desperdicio de comida podía atraer otros insectos o animales, creando problemas en el hormiguero. Después de un rato llegamos a la escuela, por lo que me agarré bien en la mochila que ya habría otro rato de movimiento. Muchos otros niños llegaban al mismo tiempo oyéndose muchos gritos y alborotos mientras se dirigían a sus salones. Joaquincito junto con los otros niños se bajó del carro para entrar a la escuela. En comparación con los demás podría decirse que se veía poco tímido y retraído. Entró sin muchas ganas y apenas volteando a saludar a sus compañeros, fue directamente a su salón. Como todavía no era hora de empezar las clases, sus compañeros jugaban en el patio de la escuela, pero él prefirió sentarse en su lugar a ver qué pasaba a su alrededor. No se veía miedoso, pero sí ajeno al mundo que le rodeaba. Parecía concentrarse más en su mundo interior, en donde probablemente encontraba un mundo que podía crear a su antojo. Sin lugar a dudas, lo que llamaba su atención en ese momento era el incidente con don Pánfilo. Me podía imaginar cuántas preguntas sin respuesta pasarían por su cabeza. ¿Por qué mi papá es así? ¿Qué ha hecho para que mi papá me rechace? ¿Qué puedo hacer para que me quieran? ¿Por qué mi mamá no me defiende? Al ver a Joaquín sentía lástima por él, tan pequeño y tan desprotegido. En nuestro hormiguero las hormigas adultas, aunque eran estrictas, mostraban gran dedicación hacia nosotras las más jóvenes. Nos cuidaban y se aseguraban que tuviéramos lo necesario para crecer siendo seguras de nosotras mismas y capaces de manejar nuestras vidas. Era claro que si Joaquín seguía viviendo en un ambiente como el que había en la casa de la familia Pocoqueda, su vida estaría llena de problemas psicológicos que lo harían un ser humano inseguro, lleno de complejos, con sentimientos negativos hacia otras personas y hacia sí mismo. De repente, se oyó un timbre fuerte y todos los niños que estaban jugando en el patio de la escuela se dirigieron a los salones. Al salón de Joaquín parecía que iba llegando una invasión. Muchos niños entraban corriendo, empujándose unos a otros, corrían entre sillas diciéndose cosas y riéndose. Aunque había mucho ruido, me agradaba el ambiente ya que me recordaba el hormiguero y su actividad. Mi mundo parecía tan lejano. Apareció la maestra, una mujer joven con aspecto agradable y con una sonrisa bonita. Con cariño, pero con firmeza, empezó a hablar a los niños para que se tranquilizaran y poniéndose en orden pudieran empezar a trabajar. Después de unos minutos de confusión, el grupo de niños empezó a entender que ya era hora de ponerse a trabajar. La maestra les pidió que sacaran sus cuadernos y repartió otras hojas que había traído. Los muchachos empezaron a recortar figuras de las hojas para pegarlas en sus cuadernos. Al parecer la clase se trataba de historia porque hablaban de cosas que habían pasado tiempo atrás. Joaquín se había distraído y hacía las cosas sin esmerarse en que quedaran bien. Se le cayeron las tijeras haciéndose que la maestra volteara a verlo. Inmediatamente ella percibió que algo andaba mal porque preguntó: ¿qué te pasa, hijo? ¿No te sientes bien? ¿Te sientes enfermo? Joaquincito, al ver que era el centro de atención de sus compañeros, rápidamente contestó: no, maestra, estoy bien, no me pasa nada. Me llamó la atención lo rápido que Joaquín trató de ocultar sus emociones reales y se me vinieron a la memoria todas las ocasiones que había visto a don Pánfilo y doña Florinda hacer lo mismo. Tal vez por eso les resultaba tan difícil arreglar sus problemas. Si ellos habían empezado a encerrarse en sí mismos, como lo estaba haciendo Joaquín, era comprensible que como adultos, después de tantos años, llevaran una carga interior muy pesada que hacía de sus vidas una maldición en lugar de una bendición.
No podían vivir en el mundo exterior porque tenían muchas situaciones desagradables que no sabían cómo resolver, y tampoco podían refugiarse en su mundo interior porque los recuerdos pasados los acosaban. Joaquín todavía podía refugiarse en su mundo imaginario, pero ¿cuánto tiempo más podría hacerlo antes de que su pasado se lo impidiera? Por unos momentos Joaquín fingió que era normal para que la maestra dejara de ponerle atención, y el truco funcionó. Sin titubear recogió las tijeras y siguió recortando, por lo que la maestra se puso a revisar lo que hacían los otros niños. Al darse cuenta de que el peligro que descubrirían mi realidad había pasado, volvió a asumir la misma actitud pensativa y lejana que había tenido toda la mañana. Empecé a ver los otros niños. Se veían alegres y despreocupados. Al parecer todavía no tenían esos patrones de conducta que los adultos han desarrollado para ocultar su verdadera identidad. Su comportamiento es espontáneo y natural. Cuando las maestras les indicaba hacer algo, ellos respondían sin cuidar mucho el estilo ni preocuparse de lo que los otros niños pudieran pensar. Al realizar las labores que las maestras les indicaba, ponían toda su atención en recortar o pegar. Estaban ahí, mientras que Joaquincito se notaba ausente, en otro mundo, aunque su cuerpo físico estaba en el salón junto con los otros muchachos. De repente sonó un timbre indicando la hora del recreo, e igual que en la escuela de Yasmín, todos los niños se pusieron inquietos y listos para salir del salón. La maestra les pidió que salieran con calma y poco a poco todos fueron al patio de la escuela. Algunos niños se pusieron a jugar mientras que otros se sentaban en alguna parte, con otros niños para comer algo que habían traído de sus casas, o que habían comprado en la tienda de la escuela. Joaquín salió despacio del salón y se fue a sentar solo debajo de uno de los árboles del patio para ver a los otros niños jugar. Algunos de ellos se acercaron para invitarlo a participar en su juego, pero él rechazaba la invitación y mostraba ningún interés. Aprovechando que se había sentado cerca de una rama, yo me subí a una de las hojas del árbol para mecerme al compás con una suave brisa. Supongo que igual que Joaquín, a mí también me gustaba estar en mi mundo, un mundo que conocía mejor, un mundo más amigable, un mundo donde no tenía que estar a la defensiva. Por eso, en cierto modo, entendía a Joaquín refugiado en su propio mundo mental, en donde él estaba en control de las situaciones. Súbitamente sucedió algo totalmente inesperado. La pelota de uno de sus compañeros llegó hasta donde Joaquín estaba, golpeándolo en la espalda. Inmediatamente apareció un niño corriendo tras la pelota y, para mi sorpresa, Joaquín reaccionó atacando al niño. Se le echó encima y antes de que el otro muchacho pudiera reaccionar ya lo había tumbado y lo pateaba. Cuando el niño se trataba de levantar, Joaquín lo golpeaba con las manos, lo agarró por la espalda y lo mordió varias veces mientras continuaba pateándolo. Por supuesto que el otro niño empezó a gritar cuando sintió el dolor de las mordidas, porque los otros niños le hablaron a la maestra. Ella apareció al ver la escena, cogió a Joaquín y lo separó del otro muchacho, que por cierto parecía que lo había atropellado un camión. Estaba despeinado con la camisa llena de tierra, sin botones, y en la espalda mostraba pequeñas manchas rojas, además de un raspón en la rodilla derecha. Joaquín estaba totalmente fuera de control, forcejeaba con la maestra tratando de golpearla también. Lloraba con mucho coraje y en su rostro se podía ver toda la frustración y desesperación que debía sentir en su interior. Parecía que todo el malestar de Joaquín sentía adentro hubiera hecho erupción como un volcán. Como pudo, la maestra llevó a Joaquín hacia un salón vacío y lo metió a fuerzas, cerrando la puerta por fuera. Mientras tanto yo contemplaba toda la escena desde la hoja del árbol. No sé quién estaba más asustado, el niño que habían golpeado o yo. Me parecía imposible asimilar la idea de que un niño tan pequeño pudiera manifestar tanta violencia y deseos de lastimar a un semejante. Por lo que había visto a don Pánfilo y doña Florinda, sabía que los adultos podían hacerlo, pero me resultaba fácil aceptar que a una edad tan temprana pudiera así. Me vino a la mente lo que hubiera pasado si yo hubiera estado con Joaquín. De seguro el resultado hubiera sido un niño mordido, una maestra patada y una hormiga apachurrada. Idea que no me resultaba muy atractiva. Hasta la brisa se me olvidó. Lo único que se me ocurrió hacer fue darle las gracias al creador por haber enviado la brisa a tiempo para que se me antojara subir a la hoja. Para mí resultaba muy fácil ver los cuidados que el creador tenía para conmigo, y también había podido observar que los seres humanos han perdido la capacidad de sentirse parte de su creador, lo que produce ese horrible sentimiento de soledad que los lastima tanto. La maestra revisó al niño que Joaquín había golpeado y como pudo trató de arreglarlo un poco. Sacudió su camisa, le acomodó el cabello y trató de consolarlo diciendo que ya todo estaba bien. Lo sentó donde estaba sentado Joaquín y revisó el raspón de la rodilla. Para animar al niño, le dijo: "No te preocupes, en un par de días vas a estar como nuevo". El niño no pudo responder nada porque lloraba muy desconsolado pidiendo que viniera su mamá. "Ahorita le vamos a hablar para que venga por ti y te vayas a tu casa el resto del día". Le pidió a otro niño que trajera un poco de agua y se lo ofreció con mucha ternura. Mientras Joaquín seguía como león enjaulado en el salón, la maestra llevó al niño a otro lugar. El niño trataba de caminar, pero las piernas no le respondían,
porque la maestra con mucha paciencia lo animaba haciéndole cariños. Después de un rato apareció la maestra dirigiéndose al salón donde estaba quedando Joaquín. Para entonces él ya se había tranquilizado un poco y lloraba como dejando que sus lagrimillas sacaran toda la basura que tenía acumulada adentro. Al principio era un llanto de impotencia y rabia. Era ahora un llanto de niño, solo y desprotegido. Si se hubiera sabido cómo, hubiera tratado de explicarle a Joaquín que no estaba tan solo como se sentía y que yo se lo proponía para aprender cómo podía cambiar su vida para hacerle algo bonito. Le hubiera hablado de su capacidad de cambiar. La maestra abrió la puerta y Joaquín la volteó a ver como diciéndole: comprenda que estoy en un mundo que me ataca y no sé por qué es así. La maestra entendió el mensaje y, mostrándose cariñosa pero firme, le dijo al niño: ven para acá. Y se sentaron una vez más junto al árbol donde yo estaba. ¿Me quieres explicar qué pasó?, dijo la maestra en un tono de voz que no dejaba lugar a dudas quién mandaba. Joaquincito aún lloraba, comentó: el niño me pegó la pelota en la espalda. No me refiero a eso, señora la maestra. Yo sé que tú eres un niño tranquilo y que algo debió haber pasado para hacerte reaccionar así con la pelota. ¿Qué es lo que está sucediendo? Joaquín, al verse descubierto por la maestra, no pudo fingir más y dijo: me siento muy mal en mi casa. Mi papá me trata como basura y yo no he hecho nada para merecer eso. Siempre me insulta y me está diciendo cosas que me hacen sentir muy mal. Le tengo miedo y mucho coraje. Hoy en la mañana me regañó muy feo porque tiré el licuado. Además, mi mamá no me defiende y por eso también le tengo mucho coraje. Mi mamá es buena, pero me desespera ver que no hace nada. Y cuando le pregunto por qué es así, no me responde nada. Yo sé que el niño no tuvo la culpa de que la pelota me hubiera golpeado, pero no me pude contener. Me enojé mucho porque siento que todos me atacan y me siento solo. Parece que no le importo a nadie. La maestra, en tono serio pero conciliador, le dijo a Joaquín: vamos a ver qué hacemos, pero tendrás que pedirle disculpas al niño y enfrentar a su mamá cuando venga a preguntar qué pasó. Está bien, replicó Joaquín, pero necesito que usted me ayude para hacerlo porque me da miedo hacerlo solo. Trato hecho, dijo la maestra mientras trataba de arreglar la figura de Joaquín, que también había quedado maltratada por el pleito. Sacudió su ropa, le amarró los zapatos y le acomodó la camisa porque se había desfajado. Sin embargo, no pudo evitar que la figura de la pelota que había quedado marcada en la espalda de Joaquín. Volvió a sonar la chicharra, por lo que los niños se dispusieron a entrar a sus salones otra vez. Una vez que empezaron la clase, todos se pusieron en paz otra vez, lo que me dio tiempo para tranquilizarme, porque a mí no me tocó el pelotazo. El incidente me había alterado mucho, especialmente la reacción de Joaquín. Poco a poco los niños se fueron concentrando en lo que la maestra decía, y yo pude recuperar mi estado de ánimo normal. Me pasó igual que cuando Gustavo abrazó a Yasmín en el cine y poco me apachurraba. El resto de la mañana transcurrió sin mayores incidentes y pude observar cómo eran los otros niños. Varios de ellos se venían muy inseguros y demandaban el apoyo de la maestra para hacer cualquier cosa, tal vez porque en su casa había papás sobreprotectores. Otros, por el contrario, eran muy autosuficientes y daban la impresión de no necesitar a nadie. La maestra hacía muchos esfuerzos para poder controlarlos porque eran impetuosos y no querían obedecer sus instrucciones. Parecían esos pequeños arroyos que corren ruidosos y saltarines por en medio de las piedras buscando un ruido más caudaloso que los ayude a llegar al mar. De todos los niños hubo uno que me llamó especialmente la atención. Se llamaba Enrique. Le faltaba una pierna y una de sus manos no funcionaba bien. Lo primero que me impresionó es que se comportaba como si no hubiera ninguna discapacidad. Incluso era más independiente que algunos de los niños sobreprotegidos, pero perfectamente sanos. Era capaz de realizar todas las labores que la maestra le pedía y ella no hacía ninguna diferencia. No tenía consideraciones especiales para él. Parecía que los otros niños lo aceptaban sin considerar que su discapacidad lo hiciera diferente. Sin embargo, había un grupo que le decían el mocho y lo trataban de hacer sentir mal. Daba la impresión de que Enrique no sentía ninguna molestia por sí mismo y su espontaneidad y alegría demostraban que no sentía ningún resentimiento hacia la vida por ser diferente a sus otros compañeros. No trataba de llamar la atención ni usaba su discapacidad para manipular a las otras personas. Psicológicamente era más libre y estaba más completo que muchas personas, incluyendo a don Pánfilo y a doña Florinda. El grupo de niños que me llamaban Enrique, el mocho, también resultaba interesante, ya que empezaban a mostrar ese patrón de pensamiento que había visto en los adultos y en algunos compañeros de Yasmín. Aparentaban ser superiores a los otros presumiendo de lo que tenían o de lo que hacían sus papás. El cabecilla del grupo se llamaba Rodrigo y trataba de ocultar su inseguridad escuchándose en los otros niños. Era de mayor estatura y controlaba a los muchachos del grupo a través del temor. Es que si no me haces caso te voy a pegar. Ustedes tienen que hacer lo que yo digo porque soy más inteligente y mi papá tiene más dinero.
La maestra de alguna forma se había dado cuenta de la situación porque mantenía los ojos en estos grupos sentados uno lejos de otro. Ellos constantemente intercambiaban miradas y era claro que necesitaban el apoyo de la abuelita para sentirse bien. Parecían varios don Pánfilos chiquitos que ya empezaban a desarrollar el perfil psicológico de esos seres humanos que no tienen conciencia de su valor como personas ni del propósito de sus vidas. Mientras realizaba todas estas observaciones, Joaquincito ya había vuelto a ser el mismo de siempre y podía decir que se veía más tranquilo. Al parecer, el incidente de la pelota le había permitido liberar mucha de la energía negativa que traía adentro. Ahora comprendía por qué don Pánfilo y doña Florinda propiciaban discusiones y al final de las mismas se veían más relajados. En esas ocasiones podían desahogar el malestar que se había acumulado y eso les permitía seguir adelante. Lo triste es que no resolvían los problemas, solo los toleraban y después de un tiempo el malestar se acumulaba otra vez y era necesaria otra discusión para desalojar la presión una vez más. El resto de la mañana continuó sin incidentes y al terminar las clases la maestra le entregó a Joaquín un papel para que se lo diera a su mamá. Tenía que ver con el incidente de la pelota. Después de haber sonado el timbre de la salida, todos los niños empezaron a preparar para regresar a su casa, acomodaron sus mochilas y al salir se fueron reuniendo en pequeños grupos. Había mucho movimiento, gritos y risas, y al ver eso mi mente fue hasta el hormiguero lleno de ese bullicio químico de dolores y sensaciones. En esos momentos recordaba a mis compañeras y me daba cuenta que los humanos y las hormigas compartíamos ese instinto social que nos hace buscar otros seres iguales a nosotros. Poco a poco, Joaquín se fue reuniendo con los niños que venían en el carro y al poco tiempo apareció la señora que nos la había traído. Todos los niños comieron hacia ella y por un momento sentí otra vez la montaña rusa porque la mochila se movía bruscamente mientras Joaquín corría y se acomodaba en el carro. Cuando terminó la agitación, yo estaba entre el borrador y el sacapuntas en una posición poco elegante. Me sentía cansada y aproveché el momento para buscar algo que comer dentro de la mochila. El menú era variado: pedazos de pan cubiertos con azúcar, granitos de sal, pedazos de papas fritas y hasta pulpa de tamarindo con chile. Venancio en otra ocasión anterior ya me había hecho probar el tamarindo y como me agradó entonces, decidí probar lo que traía Joaquín. La probé y ¡vaya reacción! Hasta las antenitas se me pusieron tiesas. El chile estaba muy picante y produjo en mí una reacción inesperada. Después de un rato decidí tratar con algo más acorde con la dieta de las hormigas y empecé a saborear el pedacito de pan cubierto con azúcar. Esto calmó la reacción del picante y mis antenas volvieron a su estado normal. Si mi maestro viera todas las locuras que hacía, seguro me pediría que volviera al hormiguero para hacer algo menos riesgoso. Mientras yo iba comiendo, el carro hacía algunas paradas, cuando llegábamos a la casa de alguno de los niños. En una de ellas sentí que la mochila se empezó a mover mucho y deduje que ya habíamos llegado a la casa de Joaquín, por lo que me preparé como pude para resistir los movimientos bruscos. Dicho y hecho, Joaquín se bajó del carro cogiendo la mochila con brusquedad. Sentí cuando se echó la mochila al hombro y afortunadamente para mí, no corrió. Iba caminando despacio, tal vez pensando cómo le entregaría a mamá el papel que le había enviado la maestra. Entramos a la casa y rápidamente la mochila y esta hormiga hiperactiva fuimos a parar al sillón de la sala, con golpe al borrador poco a poco y me aplasta otra vez. Cuando menos por el momento se habían acabado los movimientos bruscos. Dejé que todo estuviera tranquilo para salir la mochila y vaya sorpresa, lo primero que me encuentro es a Venancio. Estaba como siempre lo encontraba, perfectamente a gusto, acomodado entre el asiento y el respaldo del sillón, como si estuviera esperando que la vida le entregara la dosis de bienestar que por órdenes del creador había de recibir. Cuando lo vi me dio mucho gusto y dentro de la limitada expresividad de las hormigas traté de transmitir la alegría que sentía. Mis órganos internos produjeron ese olor que identifica a los amigos y con mis antenas le toqué suavemente como diciéndole cariños. Venancio se mostró un poco inexpresivo, parecía decir: ahí viene la hormiguita loca, qué fastidio. Pero finalmente accedió a corresponder a mis muestras de afecto y suavemente me tocó con sus antenas. De momento me recordó a don Pánfilo con su familia, tal vez empezaba a contagiar de la frialdad de la familia poco queda. El idioma químico de las hormigas me preguntó: ¿cómo te ha ido? Pensé que ya no estabas por aquí. Por supuesto que sigo aquí, respondí. Los seres humanos cada vez me parecen más interesantes. Hoy dediqué el día a ir con Joaquín a su escuela y he aprendido cosas importantes sobre ellos. Venancio se acomodó a sus anchas sobre la tela suave del sofá y como haciéndome el favor, me contestó: lo único que hay que aprender sobre ellos es dónde guardan la comida. Los demás no me interesa.
Yo era más joven, como tú los admiraba por ser los elegidos del Creador para administrar su reino. Pero a medida que pasa el tiempo he podido comprobar que no les interesa ocupar un lugar tan distinguido y se conforman con una vida mediocre. Ni siquiera buscan su propio bienestar, menos van a buscar el bienestar del reino que deben administrar. Me desesperaba la sangre de atole de Venancio y que no compartiera mi excitación, pero como siempre, sus argumentos resultaban ciertos y objetivos. Al parecer notó mi frustración por su respuesta y en tono paternal agregó: toma la vida con calma. El ímpetu de la juventud nos hace hacer muchas cosas de la vida, mientras que la sabiduría de la madurez nos enseña a aceptarlas como son. Esa aceptación, ese dejar de esperar, que es diferente al conformismo pasivo del mediocre, trae la paz y la armonía. Los mediocres, y desgraciadamente la mayoría de los seres humanos, caen en esa categoría. Son mediocres porque creen que la vida es nacer, crecer, comprar, sufrir y morir. Han aceptado esa filosofía de vida y se han olvidado de su origen y su destino divino. La aceptación de la que yo hablo consiste en no olvidar ese origen y destino divino y enfocar la vida y todo lo que nos pasa en esa perspectiva. Los seres humanos tienen vida eterna y por lo tanto tienen todo el tiempo del mundo para realizar su proceso de perfeccionamiento propio con calma y alegría, proceso que los llevará nuevamente a hacer una misma cosa con su creador. Venancio nunca dejaba de sorprenderme y al oír hablarlo así, hasta yo me acomodé confortablemente en la suave tela del sillón. Pude disfrutar su suavidad y como si un rayo de luz hubiera entrado en mi cabeza, comprendí esa suavidad de la vida. Siempre había estado ahí, pero no la había podido ir a ver demasiado deprisa. Sabía que tenía que seguir con mi labor de vida y terminar de estudiar a la familia poco queda, pero no por eso tenía que dejar de saborear el pasito de pan cubierto de azúcar que había encontrado en la mochila. Una cosa no estaba peleada con la otra. Venancio volteó a verme y sonrió cuando notó mi reacción a sus palabras. Podía decir que parecía complacido. Sin mayor cumplimiento me dijo: nos vemos luego, cuídate mucho, hormiguita loca. Y desapareció de mi vista. Cada vez que lo veía producía una reacción curiosa en mí. Me agradaba mucho porque compensaba un poco mi soledad, pero siempre me dejaba confundida con su filosofía de vida. Todavía estaba concentrada en mi plática con Venancio cuando escuchaban a Florinda llamar a comer a Joaquincito. Su grito me hizo volver a mi realidad investigadora y me dispuse a continuar mis observaciones. Me fui a la cocina para estar más cerca y junto conmigo llegó el niño. Obviamente se veía preocupado. Doña Florinda inmediatamente notó que algo no andaba muy bien y preguntó: ¿qué te pasa, hijo? Te veo raro. El muchacho, al verse descubierto, se puso nervioso y sin decir palabra extendió la mano para darle el mensaje de la maestra. Al parecer doña Florinda no recibió muchos papelitos de la escuela porque se extrañó al ver el mensaje. Lo leyó con cara de preocupación, volteó a ver a Joaquín y dijo: ¿qué pasa, hijo? Tú no eres muy lento y me dice la maestra que golpeaste mucho a otro niño. Joaquín se veía indeciso y un poco temeroso por no reconocer la reacción de su mamá. Al ver que doña Florinda no reaccionó en forma violenta, se tranquilizó un poco y empezó a llorar diciendo: es que me sentía muy mal por la forma como me regañó mi papá en la mañana y cuando el niño se le fue la pelota y me pegó, no pude más y exploté. Yo sé que mi compañero no tuvo la culpa, pero no me pude aguantar. Al oír la respuesta y ver la cara de frustración del muchachito, doña Florinda dejó que unas lágrimas corrieran por su mejilla y abrazando a su hijo con ternura comentó: entiendo lo que te pasa porque muchas veces yo me he sentido igual que tú, pero la verdad es que no tengo el valor para cambiar las cosas. Me siento vieja, le tengo miedo a la soledad y a no poder sacarlos adelante a ti y a tu hermana. Perdóname, hijo, porque yo soy responsable mucho de lo que te pasa. En la tarde vamos a ver a la maestra. Ahora siéntate a comer y descansa. Incluso para una hormiga joven, hiperactiva y sin capacidad de amar, la escena resultaba conmovedora y una vez más dejaba de ver el interior del ser humano. Un interior esencialmente bueno, pero controlado por una serie de cosas negativas que no permitían que su bondad fuera lo que definiera sus vidas. Por alguna razón desconocida para mí, los seres humanos han olvidado, al parecer, un hecho que para las otras criaturas de la naturaleza es una realidad imposible de olvidar: que todas las criaturas creadas por el Creador deben vivir unidas a Él para poder vivir. Ellos han olvidado que ninguna criatura tiene la capacidad de vivir por sí sola, por eso precisamente necesita un Creador. En la clase de psicología me habían hablado de una cosa que se llamaba ego, que las personas llevan en sus mentes. Mi maestro de psicología me había dicho que ese ego era un dictador que obligaba a los seres humanos a vivir llenos de ansiedad y ofuscación, porque así se mantenía en su poder. Al mantener a los seres humanos en una carrera loca por tener, acumular
sentirse importantes que los demás, ofenderse con facilidad, lograba que las personas se olvidaran de su divinidad. Al entrar en esa espiral de angustia y competencia con sus semejantes, las personas perdían de vista sus ideales y propósitos llenos de sabiduría y nobleza que el Creador ponía a su disposición para que tuvieran una vida plena y feliz. Veía a doña Florinda tratando de gobernar su vida ella sola, tratando de luchar contra todas sus ideas, emociones, hábitos y actitudes negativas con sus recursos propios, y me daba la impresión que se había olvidado por completo, o nunca había aprendido, que una criatura no es capaz de funcionar sin la ayuda de su Creador. Se veía arrastrada a ese mundo incontrolable de ideas y emociones confusas, y no tenía la menor idea de cómo salir de él. Me daba cuenta de que la libertad que tienen los seres humanos los había llevado a olvidar que ese Creador los ama mucho y que está dispuesto a ayudar. Al parecer, que ellos no sabían cómo usar su libertad, y eso los estaba matando a ellos mismos. Después de comer, doña Florinda se preparó para ir a ver a la maestra de la escuela. Se veía inquieta y al parecer no era frecuente que recibiera las notificaciones de Joaquín. Al rato apareció el niño y ambos se dispusieron a salir de la casa. Durante el camino a la escuela no hablaron mucho y Joaquincito se limitaba a ver por la ventana. Al llegar a la escuela, la maestra ya los estaba esperando y sin mayor ceremonia los hizo pasar a su oficina, en donde amablemente los invitó a sentarse. Notó que doña Florinda estaba tensa y le recomendó estar tranquila para poder conversar con calma. La maestra empezó diciendo: señora, como le informé en mi recado, en la mañana Joaquín se comportó de una forma que no es normal en él, y por la experiencia que tenemos aquí en la escuela sabemos que esos arranques son debidos a que el niño está viviendo situaciones tensas en su casa. Es claro que esas situaciones ya empiezan a afectar la salud psicológica de su hijo, y si no hace algo al respecto, el futuro Joaquín podrá desarrollar una personalidad conflictiva. Entendemos que los asuntos familiares no son de nuestra incumbencia, pero cuando los niños se comportan como Joaquín lo hizo en la mañana, creemos que nuestra responsabilidad es averiguar lo que está pasando. En primer lugar, por el bienestar de su hijo, y en segundo lugar, por el bienestar de los otros niños. Si el incidente de hoy se repite, podríamos tener problemas serios con los papás de los otros niños. Por eso le pido me disculpe por meterme en asuntos personales, pero creo que es hora de empezar a ver qué se puede hacer al respecto. Al oír el tono conciliador de la maestra, doña Florinda se tranquilizó un poco, asumiendo también una actitud menos cerrada. Por el silencio de la maestra comprendió que había llegado el momento de comentar la situación familiar. De forma titubeante empezó a hablar. Tiene razón en suponer que hay problemas en casa, pero no son problemas serios, son problemas que se presentan en todas las familias y que podemos arreglar mi esposo y yo sin que sea necesaria la ayuda de otras personas. Le agradezco mucho su preocupación por Joaquín y le prometo que en el futuro no volverá a suceder. La maestra inmediatamente captó la actitud de la negación de doña Florinda y sin mayores consideraciones comentó: señora, yo creo que sería conveniente que deje usted de tapar el sol con el dedo. Es hora de empezar a enfrentar los problemas, ya que de lo contrario empezará a sembrar a sus hijos ideas y emociones de rechazo hacia usted misma, y en el futuro ellos buscarán separarse de ustedes, ya que la presencia de papá y mamá resultará un problema para ellos. A doña Florinda le dolió el comentario e interrumpió a la maestra diciendo: sinceramente no creo que sea usted la persona más adecuada para analizar las relaciones entre mis hijos y yo. Yo sé que mis hijos me quieren y que siempre estarán conmigo, porque yo me sacrifico por ellos. Joaquín, que hasta el momento había permanecido en silencio, se empezó a poner nervioso al que mamá no aceptaba hablar con la maestra, y sin esperar más interrumpió la conversación casi llorando: mamá, eso no es cierto. Yo empiezo a sentir mucho coraje contigo porque no haces nada por tratar de hablar con mi papá. Tú eres la única que puedes hablar con él. Yasmín ya no le hace caso y se está separando cada vez de nosotros. Y a mí ya ves cómo me trata. Por favor, habla con la maestra para ver en qué nos puedes ayudar. Por favor. Al oír el comentario de su hijo, doña Florinda quedó completamente desarmada. Se puso pálida y ya no pudo contener algunas lágrimas que poco a poco rodaron por sus mejillas. Sentí lástima porque ella se veía completamente abatida e incapaz de seguir fingiendo ante la maestra. Joaquín también la miraba, como suplicándole que empezara a enfrentar la realidad. Haciéndole cariños con su mano le dijo: tal vez la maestra nos pueda ayudar. No tengas miedo. Mi señorita es buena persona y nos entiende. Al oír las palabras de Joaquín, doña Florinda trató de dibujar una sonrisa en su rostro. Respiró hondo y volteando a ver a la maestra dijo: sí es cierto, el problema es entre mi esposo y yo tengo mucho miedo a enfrentarlos. Tengo miedo a quedarme sola. Tengo miedo a enfrentar la responsabilidad de criar a mis hijos por mí misma. Tengo miedo a los comentarios de otras personas. Tengo miedo a una vida nueva porque lo estoy viviendo y ya la conozco. Y mal que bien ya sé cómo tolerarla. Siento que me estoy haciendo vieja y no tengo un motivo suficiente fuerte como para cambiar las cosas. Lo siento mucho para esa realidad. La maestra comprendió que doña Florinda era sincera en esta ocasión. Le comprendió la mirada, cuidándose mucho de no juzgar.
Le tomó la mano y contestó: muchas personas pasamos por lo mismo. No se desespere. Si las otras personas han podido resolver la situación, estoy seguro que usted también podrá hacerlo muy bien. Solamente tenemos que asumir nuestra responsabilidad de no conformarnos con una vida mediocre e improductiva. Ya verá que todo se puede ir resolviendo. Ese motivo de cambio debe ser usted misma, y eso tiene que ser suficientemente fuerte para que se efectúe. Empiece a buscar una solución, en primer lugar para usted misma. Es importante reflexionar en el hecho de que su sufrimiento no está sirviendo para nada. Nadie se está beneficiando de su sacrificio, ni siquiera sus hijos, ya que al ser pasiva, solo está haciendo que ellos se envenenen poco a poco con su serie de ideas y emociones negativas que harán que la familia se desintegre. Usted, igual que todas las personas, merece una vida feliz y productiva, de la cual se sienta orgullosa, pero usted la hace. Si usted no la hace, nadie la hace para usted. Yo sé que nuestra pareja debería facilitar ese proceso de vida, pero en realidad para la mayoría de las personas las cosas no funcionan así, porque la pareja no puede resolver ni sus propios problemas, menos va a resolver los suyos. Yo le recomendaría en primer lugar que usted y sus dos hijos hablaran con su esposo para hacerle saber que ya no están dispuestos a seguir viviendo como hasta ahora. Doña Florinda interrumpió diciendo: es que usted no sabe lo agresivo que se pone cuando tratamos de decir algo así. Nos insulta y se sale muy enojado de la casa. La maestra continuó: así es como manipula la situación. Ya sabe que cuando asume esa actitud lo dejan en paz. Es muy importante que ustedes ya no respondan de esa manera de ser de usted. Y si usted, Yasmín y Joaquín se unen, podrán demostrarle con hechos que ya no están dispuestos a continuar así. Es bueno pensar las cosas antes de actuar, pero después hay que llevar los pensamientos a la acción. Durante todo este tiempo él ha aprendido a controlarlos y someterlos con ese juego egoísta que está destruyendo su familia. Doña Florinda, usted y sus hijos deben empezar a prepararse para poder vivir sin el apoyo económico de don Pánfilo, para que si después de tratar las reglas, las cosas, no hay cambios en sus actitudes, puedan tomar la determinación de vivir sin él. Pero separar a la familia no es bueno, replicó doña Florinda. Era claro que la maestra no había enfrentado situaciones como estas con anterioridad, pero con seguridad y rapidez contestó: doña Florinda, es precisamente el asunto. Se está quedando de su familia y muy pronto no habrá nada que separar porque todo se habrá desintegrado. Si las cosas siguen como van, pronto van a estar bajo el mismo techo, pero no van a vivir juntos, porque cada uno de ustedes se va a encerrar en su propio mundo y la familia poco queda se habrá desintegrado por completo, ya que sus miembros se llenarán de resentimientos y otras emociones negativas que no les permitirán vivir en paz, ni juntos ni separados. Me apena tratar de hablarle así, pero esa es la realidad. Ahora todavía está a tiempo de hacer algo, especialmente porque sus hijos todavía están a su lado. No desperdicie la oportunidad porque el tiempo pasa y la soledad será cada vez más urgente. Traten de hablar con don Pánfilo. Busquen ayuda de un profesional capacitado en estas cosas, como un psicólogo, por ejemplo. Y si después de hacer un esfuerzo honesto no hay resultados que puedan lograr una buena reconciliación, empiezan a arreglar una buena separación. Si no es así, los madres seguros que todos, incluyendo don Pánfilo, quedarán afectados y no podrán ser individuos productivos y autosuficientes.